Antes de continuar con el tema del día de hoy, de las fake news, los medios de comunicación, si hay mordaza, si no hay mordaza, yo quería que recordáramos que el 8 de junio pasado se conmemoró el Día Mundial de los Océanos. Y a mí no me interesa repetirles lo de todos los años, que si hay que cuidar los arrecifes, que si el plástico nos está ahogando, que si el mar es vida, todo eso es cierto. Pero eso ya ustedes lo saben y yo también. La pregunta real es, ¿qué estamos haciendo con ese mar que nos rodea por todas partes? República Dominicana es una isla, pero vivimos de espalda al mar. Una isla privilegiada con más de 1.500 kilómetros de costas, con dos mares, el Atlántico y el Caribe, y con una posición estratégica en el corazón del continente americano. Y sin embargo, actuamos como si fuéramos un país de tierra firme, un país sin costas, porque nuestra relación con el mar es superficial, turística, estacional y hasta ignorante. Vamos a los hoteles con todo incluimos y creemos que eso es aprovechar el mar. Nos tomamos fotos en los cayos y pensamos que eso es valorar el océano. Pero cuando hablamos de políticas públicas, de seguridad alimentaria, de economía, el mar nunca entra en la conversación. Y eso es un error carísimo y gravísimo. Pensemos en esto. En República Dominicana, el consumo promedio anual de pescado es de apenas 9 kilos por persona, según cifras del Ministerio de Agricultura, muy por debajo de países como Perú, que consume 24 kilos, o Japón, que supera los 40. ¿Y saben qué es lo más preocupante? Que el pescado es más nutritivo, más sostenible y más accesible que muchas de las carnes que producimos o importamos. Pero no hay cultura, no hay educación nutricional y no hay una política pública seria para impulsar la pesca sostenible o los viveros marinos o la comercialización del pescado a precios justos. Y si miramos más allá de la comida, el mar podría ser una fuente de empleo para miles de jóvenes en comunidades costeras. Podría ser transporte, podría ser ciencia, biotecnología, innovación, energía limpia, exportación y soberanía alimentaria. Pero aquí ni siquiera hay una política integral del mar. Y mientras tanto, otros países han hecho del mar su fuente de riqueza y desarrollo. Países como Noruega o como Indonesia, Chile, Islandia. Nosotros, en cambio, seguimos teniendo puertos que parecen del siglo XIX, zonas costeras sin planificación, pescadores que salen en yolas sin protección y mares contaminados por un turismo mal manejado y los desechos urbanos. En el Día Mundial de los Océanos, la ONU nos llama a despertar nuevas corrientes, pero en República Dominicana lo que necesitamos es despertar la conciencia de que somos un país costero, de verdad, no solo en el mapa. Si queremos hablar de desarrollo sostenible, tenemos que dejar de mirar solo a la tierra. El mar no es un fondo de postal, es un recurso estratégico y si no lo cuidamos, pues lo perdemos. Pero si lo entendemos, si lo exploramos con visión de futuro, podría ser una de nuestras grandes ventajas competitivas. Así que en resumen, hoy yo lo que quiero es que recordemos que fomentar el consumo interno de productos del mar es importante. Tenemos que invertir en infraestructura pesquera moderna. Debemos de capacitar a pescadores y proteger sus derechos. Y tenemos que impulsar la educación costera y ambiental desde las escuelas. Y crear una institución nacional del mar que piense de forma integral en cómo aprovechar nuestros océanos sin destruirlos, porque tenemos el mar, pero nos falta voluntad. Y ya es hora de que esa voluntad llegue desde el gobierno, desde las comunidades costeras y también desde nosotros como ciudadanos. Tenemos que aprender a ver el mar como un negocio, pero un negocio que no es solamente para tirarnos fotos bonitas, para montarnos en yates o para desechar aquello que no utilizamos y toda la basura que producimos. Entonces, cambiando radicalmente de tema y continuando con lo que hicimos en el bloque 1, yo quiero que hablemos de cuando la política se convierte en espectáculos. Vivimos en una época donde para muchos ser político ya no es un proyecto de país, sino un proyecto de imagen. Un cargo público se ha vuelto la pasarela perfecta para hacerse viral, para tener likes, para grabar reels y hasta para hacer el ridículo, siempre que genere views. Y tenemos muchos ejemplos aquí. Y mientras tanto, la gente que espera soluciones ve cómo sus problemas se convierten en ¿qué? En contenido. Y esto no es solo un fenómeno dominicano, como explicamos en el primer bloque, pero aquí lo estamos normalizando a una velocidad preocupante. Y lo peor no es que los políticos lo hagan, lo peor es
que nosotros, la ciudadanía, los premiamos. El algoritmo no favorece las ideas, pero sí va a favorecer el escándalo. Un político propone una ley compleja y nadie le escucha. Otro hace un TikTok bailando y se convierte en tendencia nacional. Un senador sube una defensa técnica al Congreso y nosotros lo ignoramos. Otro hace un berrinche y se vuelve un meme. ¿Dónde queda el fondo? ¿Dónde queda la rendición de cuentas, la visión de país, la formación, la ética? Estamos viviendo el auge de la política basura, esa que no construye, que no educa, que no responde a los problemas reales, sino que compite por el micrófono, por la atención y por el drama. Es la política que se hace con titulares falsos, con frases vacías y con poses fabricadas para gustar. Y esto no es coincidencia, esto es estrategia. Muchos hemos descubierto que no tenemos necesariamente que convencerte de algo, solo tenemos que entretenerte. No tenemos que estudiar, solo tenemos que parecer seguros. No tenemos que rendir cuentas, solo tenemos que tener swing, charming, carisma. ¿Y quién paga el precio de ese circo? Lo paga la gente que va al hospital pero no encuentra cama. Lo paga la madre que espera que asfalten su casa, su calle desde hace años. Lo paga el joven que estudió y sigue desempleado. Lo paga la democracia cuando nos olvidamos que representar no es figurar. Y esto es más grave de lo que parece, porque cuando la política se convierte en entretenimiento, el pensamiento crítico pierde valor. Y el ciudadano deja de exigir. Por eso nosotros vemos la poca participación de la ciudadanía, no solo en los temas políticos, sino en los temas sindicales, incluso en las elecciones. ¿Por qué? Porque están aceptando el show como si fuera gestión. Y entonces vota por quien más ruido hace, no por quien mejor resultados tenga y ni siquiera mejores propuestas. Y así es como se llenan los congresos, las alcaldías y hasta el palacio de gente que sabe actuar, pero no siempre sabe gobernar. Pero aquí no se trata solo de criticar, también se trata de asumir responsabilidades. Porque si nosotros seguimos compartiendo lo superficial, generándole views, ignorando lo importante y premiando al que grita más fuerte, seguiremos atrapados en esa espiral de mediocridad disfrazada de carisma. Entonces yo hoy quiero dejarles esta pregunta. ¿Quién te representa de verdad? ¿Ese que hace chiste o ese que te presenta propuestas? ¿Ese que grita en redes o el que trabaja en silencio? ¿Ese que habla como tú o ese que piensa por ti? Tal vez hora de volver a exigir contenido, preparación, coherencia, pero sobre todo resultados. Porque la vida, y esto no es un reality show, es la vida de millones de personas. Y lamentándolo mucho, nosotros estamos fomentando que a las alcaldías, a las regidurías, a las diputaciones, a los cargos públicos lleguen personas que parecen memes. Y eso es responsabilidad nuestra. Nuestra cuando no le exigimos resultados a nuestros representantes. Yo no he visto aquí a nadie diciéndole específicamente a un diputado tal, tú prometiste tal y tal y tal cosa todos los años, ¿qué fue lo que tú prometiste? Sin embargo, incluso cuando se quejan de que fulano no ha hecho nada, ese fulano gana una y otra y otra y otra vez. Y ya no es solo el clientelismo. Ya hay gente que tú no tienes que darle un centavo para que vaya y vote. Sencillamente es que lo hacemos hasta como por inercia. No le prestamos atención a lo importante. Cuando hay una información seria, nosotros les damos scroll y nos paramos entonces en una que nos haga reír, en una que nos haga desconectarnos de la realidad. Y eso está bien hasta cierto punto. Pero cuando usted se desconecta tanto, pero tanto de la realidad, que deja de pertenecer a ella y de preocuparse por ella, entonces fácilmente llega una anarquía. Vámonos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de RD al Descubierto.